Hola a todos, bienvenidos a este primer video del canal Ilusol. Si estás buscando contenido didáctico sobre temas del mundo de la soldadura, estás en el canal indicado. Hola, te saluda el supervisor de soldadura, Joseph Costina Chauca. Antes que inicies con el video, por favor te pido que te suscribas al canal y me regales un like. De esta forma estaremos teniendo mayor alcance a las personas que necesitan esta información. Si ya te suscribiste al canal, empecemos con el video. Vamos a presentar este siguiente tema. Soldadura por arco eléctrico de electrodo metálico revestido. Proceso usualmente llamado proceso SMAO. Vamos a tocar temas fundamentales, tales como definición, descripción general del proceso, principio de funcionamiento, cuáles son los electrodos cubiertos o qué son, funciones que tiene el revestimiento, ¿no? Capacidades y limitaciones del proceso. Vamos a ver el primer capítulo. Definición y descripción general. Como ya el nombre mismo lo dice, básicamente este es un proceso manual, ¿ya? Donde hay mayor interacción del soldador con el proceso mismo. ¿A qué me refiero? Básicamente el soldador de forma directa con el portaelectrodo va a soldar. Donde tenemos como parte básica estos nombres. A ver, tenemos el electrodo, el núcleo de alambre, su revestimiento. Al momento de soldar, como podemos ver en esta parte, genera esta pequeña atmósfera, en la cual esta atmósfera protectora, me permite que el oxígeno de cierta manera no ingrese. ¿Ya, chicos? Ese otro punto es que si se ve claro, justo esta gota, en la cual va a la superficie, es la misma fuerza electromagnética que se genera por el amperaje, con la fuerza del voltaje. Vemos como de la punta del electrodo va a la superficie del material base. Esto me genera un charco. Este charco va penetrando al material base. Yo voy avanzando y se va generando el cordón de soldadura. Pero ahora ese charco de cierta forma remueve las impurezas que tiene la superficie del material base. Remueve y lo saca a la parte de la superficie. Entonces, con la propiedad del componente del revestimiento me genera una escoria. Esta escoria tiene varias funciones. Solamente para adelantarle, esa escoria me permite cubrir del ambiente, que no haya ese impacto térmico demasiado brusco y haya una fisuración en caliente, ¿ya? Pero esto de forma más puntual, más detallada, se lo voy a decir a continuación. Principios de funcionamiento. Escucho un pequeño retorno, ¿verdad? Principio de funcionamiento. Como ya se habló, tenemos nuestra fuente de poder, tenemos nuestro portaelectrodo, nuestro electrodo revestido, que funciona como un conductor eléctrico, nuestro material base y nuestra puesta a tierra, ¿no? Completando o cerrando el círculo eléctrico, ¿no? Ahora, en la industria generalmente tenemos 220, se trabaja con 220 voltios. Pero eso no se trabaja al momento de generar la soldadura. El mismo revestimiento ya tiene algo establecido. A qué voltaje, a qué amperaje se tiene que trabajar. Entonces lo que hace la máquina tiene dos funciones. Primero, disminuir esos 200 voltios a un voltaje ideal, un voltaje de trabajo, como también de una forma estabilizar el tema del amperaje.
Entonces, primero pasa este sistema. Primero lo transforma, pasa por un transformador, pasa por una bobina primaria y una bobina secundaria, donde de forma indirecta hace ese cambio, ¿no? De 220 ya lo va disminuyendo, lo va transformando a un voltaje menor. Puede ser 80, puede ser 60. Pero esa corriente aún sigue siendo corriente alterna. Y mayormente en este tipo de procesos se trabaja con corriente continua, donde existe una cierta polaridad. Entonces, va al rectificador donde básicamente ya tengo definido mi flujo de electrones como de protones. Entonces, como vemos en esa parte, ¿no? El cátodo, donde fluye mayormente los electrones, ¿no? Al material base. En la industria, el lugar ideal donde va el portaelectrodo es en el borde negativo. ¿Por qué va en el borde negativo? Perdón, borde positivo, disculpa. A ver. Para las personas que recién se están conectando, te estaba explicando, o vuelvo a repetir, principio de funcionamiento de algo bastante general. Principio de funcionamiento: tenemos nuestra fuente de poder, tenemos nuestro electrodo revestido, en el cual es un conductor eléctrico, nuestro material base y un puesto a tierra, ¿no? En la industria se trabaja con 220 voltios. Entonces la función de esa máquina es de cierta forma hacer un voltaje de trabajo ideal para este proceso. Entonces, esta máquina hace dos funciones. Esta fuente de poder hace dos funciones. Primero, transformar ese voltaje, un voltaje ideal, y luego ratificar, darle esa transformación de corriente alterna a corriente continua, desglosando, convirtiéndole o generando dos polaridades, tanto positiva como negativa. Usualmente en la industria se trabaja con el borne al positivo. Al borne al positivo. ¿Por qué? Como se sabe, el flujo de electrones va del negativo. Entonces, fluyen mis electrones, pasan por el material base y salta a mi electrodo. Entonces, calienta. Hay un calentamiento del 70% a un 30% en mi revestimiento. ¿Eso qué permite? Permite tener mayor penetración y mayor fusión, tanto del material base como del electrodo. Electrodos cubiertos. Tenemos sus partes, el extremo, el portaelectrodo, ¿no? Tenemos esta denominación E7010, que se lo voy a explicar a continuación. El núcleo fundente, ese núcleo tiene que ser similar al material base en el cual voy a soldar, ¿ya? Similar. Recubrimiento fundente. Ese recubrimiento me va a permitir, de cierta forma, como se expliqué anteriormente, tiene varias funciones. Primero, encender el arco, ¿no? Encender el arco y proceder a quemar el arco. O sea, se va formando el cordón de soldadura. Como les explicó anteriormente, las personas que recién están ingresando, de forma breve voy a explicar el proceso. Básicamente, yo cuando
o cuando se va a soldar, tengo mi máquina, mi portaelectrodo, mi material base y mi puesta a tierra. Entonces, cuando se suelda, ¿no?, el flujo o mi corriente se transmite al material base y ese salto va quemando, ese salto de electrones, por favor, su micro, ese salto de electrones me permite quemar mi electrodo. Entonces, mientras se va quemando mi electrodo, va generando esas gotas que expliqué que por fuerza electromagnética va al material base, ¿no?, formando un charco en el cual este charco penetra al material base, luego es removido impurezas de la superficie del material, sale a la superficie, ¿no?, formando una capa protectora o usualmente llamado escoria. Entonces, tenemos como clasificación la E, que es electrodo 70. Este número 70 es la resistencia a la fricción, ¿no? En ciertos trabajos me piden a qué resistencia tiene que tener. Puede ser 70, puede ser 60, ¿no? Varía según la necesidad del trabajo. Tenemos la posición de soldeo, la cual es 1, que es todas las posiciones. Tenemos 2, tenemos 4, ¿no? Este último dígito me indica el tipo de corriente y revestimiento. Usualmente son 8. Acá se le he resumido, donde está la clasificación celulósicos, rutílicos y básicos. Celulósicos, sódicos, celulósicos potásicos y usualmente lo que es hierro en polvo. Celulósicos. Esas propiedades químicas o esas propiedades que tienen los celulósicos me generan una alta penetración, la cual lo hace ideal para los primeros pases, usualmente llamados pases raíz. También se sueldan lo que viene a ser tanques, ¿no? Mayormente en ese tipo de trabajo se emplea para aceros de bajo carbono, ¿no? Además, su escoria es fácil de remover. Tenemos los rutílicos, que es fácil encendido, ¿no? Tiene propiedades que estabilizan el arco. Además, que usualmente se utiliza para acabados superficiales, y su fuente de trabajo es mayormente la carpintería metálica, ¿no? Porque tiene mayor acabado, mayor presentación en espesores delgados, en chapas. Y por último tenemos los básicos, que mayormente se le dice bajo hidrógeno. Estos electrodos se utilizan en fase intermedio o al final, ¿no?, donde su función es adherirse mejor al material base, ¿no?, dar esa fusión tanto de electrodo como material base. Su componente, tanto como el carbonato de calcio como el una pausa, disculpen. Bajo hidrógeno, ya, ahora lo respondo es láser. Bajo hidrógeno se refiere a que su composición química, de una forma se trata de evitar, o de su composición no tener partículas o moléculas de hidrógeno. ¿Por qué? Porque este electrodo es susceptible a la humedad. Mejor dicho, si yo abriera una envoltura o un recipiente, o una envoltura
de este electrodo es muy susceptible a absorber la humedad. Entonces ya de por hecho tu composición tiene que tener bajo en hidrógeno. ¿Por qué? Si yo dejara este electrodo básico bajo en hidrógeno a la intemperie, yo desearía soldar a un día para otro, ¿no? Básicamente yo cuando voy a soldar voy a generar muchos poros. ¿Por qué? Porque puedo tener mi material base limpio, mi material base que no tenga suciedad, ¿no? Pero si no me fijo, inclusive si voy a soldar con ese tipo de electrodo que es bajo en hidrógeno, lo dejé en la intemperie, aún teniendo mi material limpio, cero oxidación, cero de grasas, me va a generar porosidad, porque ya tengo en mi electrodo humedad. Además, estos tipos de electrodos tienen bastante porcentaje, o su alta de depósito es bastante alto. Ideal para los pases intermedios, tanto como los pases para acabado. Sí, conforme Jesús, o al finalizar la expo complementamos un poco más. ¿Está bien? Continuamos. Funciones del revestimiento. Aquí voy a ser bastante específico, darlo punto por punto, ¿no? A ver, su función del revestimiento tiene funciones eléctricas, metalúrgicas y mecánicas. Eléctricas. Como ustedes ven, se va formando una capa, se podría decir gases o humos o el plasma, ¿no? Este plasma me permite desplazar de cierta forma el aire, ¿no? Formar una pequeña atmósfera entre mi charco de soldadura, mi cordón de soldadura y la punta del electrodo, ¿no? Mientras se va consumiendo. Ese plasma entonces me genera como una pequeña atmósfera, la cual de cierta manera impide el ingreso del aire, ¿no? Disculpe. Ya. Otras funciones, ya se explicó el fácil encendido, las propiedades que tiene que tener el revestimiento, que sea fácil de encender, que me forma esa capa de plasma, ¿no? La cual impide el ingreso o el acceso del aire, ¿no? Para que no enfríe mi cordón de soldadura y haya fisuración en caliente. Ahora, metalúrgicas. Una función metalúrgica que debe tener el revestimiento es que se adhiera al material base, ¿no? Tenga propiedades, el revestimiento, que de una u otra forma cubra, porque cuando nosotros soldamos, se sabe que se suelda a altas temperaturas, ¿no? Hay ciertos componentes en el material base que nosotros se va esto, disculpen. Ya, esas composiciones usualmente del material base se podría decir que desaparecen, ya que las altas temperaturas no llega a una temperatura de fusión que elimina ese componente de cierta manera. Entonces, para estabilizar ese punto, tiene que tener el revestimiento ciertas propiedades, ¿no? Para que compense. Entonces, por ese lado, la parte metalúrgica. La otra parte es que tiene que tener
un rápido enfriamiento. ¿Por qué? Si se demora al momento de soldar, se oxidaría. Mejor dicho, si no formas rápido mi revestimiento, ¿qué pasaría? Básicamente haya fisuración en caliente, se oxide el cordón de soldadura, ¿no? Salga un cordón no uniforme. Ese tipo de casos, ese tipo de casos se vería, ¿no? Voy a explicar brevemente. Funciones eléctricas, metalúrgicas y mecánicas. Funciones eléctricas, como les estaba explicando, como principal, tiene que tener fácil encendido. Mi revestimiento tiene que tener la propiedad de encender de forma sencilla y rápida. Otra finalidad es estabilizar el arco. ¿Ya? Cuando nosotros soldamos, hay una cierta circulación de la corriente, y ya que nosotros estamos trabajando con corriente alterna, hay ciertos desfases de cierta manera, ciertas pérdidas. Entonces, para estabilizar nuestro arco, nuestro revestimiento tiene que compensar eso. Entonces, tiene que tener fácil encendido, tiene que tener estabilizar el arco eléctrico, tiene que formarme el plasma, ¿no? Esos humos, esa radiación tiene que de una u otra forma proteger al cordón de soldadura, de cierta forma desplazar el aire. Eso lo estoy explicando para las personas que están ingresando, disculpen. La parte metalúrgica. En primera parte tiene que adherirse las gotas, el charco, ¿no? Con el material base. Tiene que tener una buena penetración, buena adherencia. Tiene que formarme esa capa protectora, ¿no? Remover esas impurezas que tiene el material base y llevarlo a la superficie y que genere mi escoria. Esa escoria va a tener varias funciones. La primera es impedir la oxidación del cordón de soldadura, evitar ese brusco cambio de temperatura, ¿no? Como función mecánica es que tenga esa resistencia a la tracción debida, ¿no? Que me dé esa propiedad, que sea un cordón tenaz, resistente. Tenaz me refiero a la sostenibilidad o a esa resistencia que tiene el cordón de soldadura hasta el momento plástico y no romperse, absorber esa energía. Tenemos en este gráfico los gases, el plasma, la salpicadura que genera, como se ve en este gráfico. Tenemos nuestra penetración, ¿no? Que genera este charco, nuestro metal fundido, nuestra pieza de trabajo, ¿no? Y nuestra capa de escoria que se va a formar mientras se va desplazando, ¿no? Mientras que haya ese desplazamiento de trabajo. Capacidades y limitaciones del proceso. Ya entrando en la parte final, ¿no? Como expliqué, esto solamente va a ser de forma introductoria, bastante básica. Si desean extender un poco el tema, le agradecería su apoyo, ¿no? Con comentarios, ¿no? En el grupo de WhatsApp. Capacidades y limitaciones del proceso. Una de sus capacidades o beneficios que tiene este proceso es que su costo de producción es bastante bajo. ¿A qué me refiero? A que no necesito tener una máquina muy compleja, no necesito tener una máquina multiproceso, como se dice, o como usualmente utilizan ahora en la industria. No necesito un balón de argón, un balón de dióxido de carbono, ¿no? No utilizo electrodos caros, como son los alambres, ¿no? Tanto sólidos, tungsteno, el tema de alambres sólidos, tubulares. Entonces su costo de operación de cierta forma son
mucho más cómodos, ¿no? El tema de operación se puede operar al aire libre, ¿no? Como vemos en esta imagen, ya que este mismo electrodo me genera ese plasma que le expliqué anteriormente, ese plasma de protección, entonces protege, no, no viene o no se genera, o en la corriente de aire no viene y lo desplaza, sino de forma constante se va generando esa capa protectora. Además, uno de sus beneficios es que yo puedo soldar en lugares bastante difíciles difícil acceso. Hay algunas veces de forma práctica, ni siquiera hacer un mantenimiento y no puedo colocar una tobera para de forma rápida soldar. Entonces algunos doblan los electrodos y comienzan a aplicar la soldadura, ¿no? Por ejemplo, con otros procesos yo no podría hacer eso, ni con proceso FKO ni MAO, o peor el proceso SAP, ¿no? Como una limitante, sí sería el tema de que yo tengo que cambiar mi electrodo cada vez que se acaba, ¿no? Hay un cierto pérdida de tiempo. Otro limitante es que yo tengo que tener un soldador altamente capacitado, tiene que tener una buena habilidad, donde yo tengo que tener en cuenta mi altura del arco, ¿no? Lo que eso importa. Esa altura, ni tan alta, sino básicamente se va a desbordar esa soldadura, o tan corta, ¿no? Esa altura tan corta, básicamente va a ser una soldadura abultada, pero no va a haber nada de penetración. Entonces lo ideal es esa altura se recomienda al diámetro del electrodo. Si vas a usar un electrodo de 1/8, su altura de arco tiene que ser 1/8, ¿no? O sea, por recomendación, o las recomendaciones que coloca el fabricante. Entonces, doy por terminada la presentación. Ahora, si ustedes desean hacer unas preguntas, pueden levantar su mano, algunas dudas o consultas, siéntese libre, pero siempre con orden, por favor. La persona que levante la mano, si tenga una duda, una consulta, se le va a dar el debido pase, por favor. ¿Alguien tiene una duda, una consulta? Compañero, bienvenido a Galicia, de repente, alguna duda, algo, o el amigo Antonio. ¿Algún aporte? ¿Qué temas le gustaría que toque? ¿No? Porque algunas personas me ingresaron un poco tarde. Este tema iba a ser bastante básico, bastante introductorio. ¿Alguna duda o consulta que tengan? ¿No? ¿Desean ampliar este tema, hacer un video un poco más extenso? Va a depender de ustedes, ¿no? Sí, se escucha. Dígame. Entonces, se compensa cuando usted está hablando, yo no sé que se habla del cambio de electrodo, se pierde tiempo, ¿no? Pero a comparación de las otras tipos de soldadura como el MAC, que son un poco más costosas, hay compensación entre el tiempo que perdemos con el costo en el otro proceso. Claro, de cierta forma sí, no, sería
el proyecto, ¿no? ¿Qué tipo de proyecto también esto me voy a realizar? Imagínense si voy a hacer materiales livianos, carpintería metálica, me conviene aplicar este proceso. O cuando yo deseo, como expliqué en ese diapositiva, un difícil acceso, sería mejor recomendable el proceso SMAO, ¿no? Pero de cierta forma compensa, ¿no?, los gastos en el tema de ya no en ese proceso animado ya no necesitaría un personal con habilidad, con tanta habilidad en el tema de la altura del arco, no, sino una persona que regula su velocidad del alambre, regula su voltaje, ¿no? Y comienza a soldar. Tienen que tener mayor conocimiento, sí, pero en el tema de habilidad se podría decir que no es tan difícil al tema del proceso SMAO, ¿no? Donde yo tengo que cambiar, tengo que cada rato estar en la altura del arco, ¿no? Es esto, un poquito de dificultad. Lo que lo entendí en sí, entonces, que en lugares confinados es preferible trabajar con este proceso, ¿no? Sí, en lugares confinados, en lugares de difícil acceso, es mucho, o es ideal este proceso. Porque imagínense, no voy a subir de repente la máquina, está un cuarto o quinto piso en el tema de andamios, colocar mis andamios, mi balón, mangueras, se hace bastante complejo de cierta forma. Entonces llevo mi maletita, ¿no? Ahora son bastante portátiles, llevo mi maleta, llevo mi electrodo y comienzo a aplicar soldadura. Sí. Ahora si yo quiero... Ya. Muy amable. Una consultita tan solo quería, yo he ingresado tarde, ¿no? Porque no he podido ingresar. No se preocupe, dígame. Si hubiera otro tipo de capacitación, le pediría que nos envíen el link o el medio, como en este caso hemos entrado por lo que es el Zoom, ¿no? Y mientras no haya una invitación no se puede ingresar, ¿no? Cierto, sí. Yo con anticipación, con hasta una semana, voy a estar enviando un cierto post, ¿no? De qué tema. Más bien me gustaría saber qué temas le gustaría que brinde. Si de repente otro tipo de proceso o profundizar este tema, ¿no? Porque al menos mi intención fue dar un poquito de curiosidad, ¿no?, sobre este proceso. No hacerlo tan largo, ya que es la primera vez que hago un webinar, sino al menos incentivarnos, si hay una duda, si es algo más amplio. Yo pienso que sería de este tema profundizarlo más, porque en realidad nosotros como docentes trabajamos más con este proceso, ¿no? Al cual todavía las escuelas estatales no tenemos un app, ¿no? Entonces me gustaría conocer más profundo sobre eso, ¿no? Claro. Tipo de electrodos, el proceso, como lo estaba explicando, el revestimiento, que cumple una gran función dentro de la penetración y el acabado mismo del cordón, ¿no? Claro, sí. Entonces tocaría el tema de electrodos, como para hacerlo como puntual, pero ampliando mismo este tema. El tema sería electrodos, recubrimientos. ¿Está bien? Está bien, interesante. Recordar que tenemos revestimientos celulósicos, recubrimientos rutílicos, recubrimientos básicos, ¿no? Entonces en ese tema vamos a profundizar. Y si puedo agregar como un plus, de repente, el tema de cómo se transforma, ¿no?, ese 220 a un voltaje, usualmente se trabaja en 30, ¿no? Esa transformación brusca ahí en la máquina, podría explicar en todo caso eso, ¿no? De repente como un extra. A ver, voy a leer esto en el chat. Un segundo, por favor.
González, maestro González, ¿podría activar su audio, por favor? Su pregunta. Su pregunta o su duda es al ancho máximo que debería ser y tener un cordón de soldadura, teniendo en cuenta el diámetro del electrodo. Es que el ancho viene a ser ya la habilidad del soldador, porque lo ideal es a ver, el ancho. Hay varios. Uno cuando yo voy a soldar a ranura, cuando yo voy a soldar a ángulo, a filete, ¿no? A traslape. Son varios factores. Yo tendría que tener mi WPS, que es la especificación de procedimiento de soldadura. Ahí me indicaría, ¿no? esos tipos de detalles. Porque yo lanzarme a soldar simplemente tendría que solicitar ese documento, porque en ese documento estaba plasmado qué tantas pasadas yo voy a dar a mi unión, ¿no? De esta forma se va generando el ancho, ¿no? Tengo que tener ese documento. WPS, si ustedes gustan puedo tocar ese tema, el documento de especificación de procedimiento de soldadura. Sí, eso lo voy a tomar en cuenta, porque en ese documento está plasmado esos detalles, ¿no? Como tipo de cordón, cuántas pasadas, qué tipo de diámetro debo usar para cada tipo de trabajo, ¿no? Eso tiene que tener en cuenta con el espesor del material, ¿no? ¿Qué tipo de trabajo también voy a realizar, ¿no? ¿Qué tipo de material es? Si es un material aliado, ¿no? A alto carbono, mediano carbono, bajo carbono, ¿no? Todo eso depende de ese documento. Gracias por ver este webinar. Espero haber aportado algo de conocimiento para su desarrollo profesional. No se olvide de suscribirse al canal, regalarme un like y dejar un comentario sugiriendo qué tema desea aprender o reforzar. Espero que haya gustado el video. Saludos.